Existe frente al Cantábrico una región de apenas 20.000 kilómetros cuadrados que representa para los lingüistas una auténtica aldea gala. En ella se habla un idioma preindoeuropeo, el euskera, el vasco, abuela de todas aquellas lenguas que la rodean y de origen desconocido. Pero un hallazgo, un último rastro, parece haber arrojado un poquito de luz al asunto. Una mano de bronce y un mensaje enigmático en una lengua perdida en el tiempo. ¡Hasta la victoria siempre! The greatest nation on earth. Классных иллюзий. 国泰民安. Viajamos atrás en el tiempo, no demasiado. Es el 18 de junio de 2021. En el poblado de la Edad del Hierro de Irulegui, situado en la cima de la montaña con el mismo nombre en Navarra, un equipo de la Sociedad Aranzadi trabaja a diario a destajo. Durante esa misma mañana, una arqueóloga del equipo se encontró con un extraño canto de bronce, de un objeto de tamaño considerable que seguía semienterrado. La pieza se desentierra por completo y es entregado al laboratorio correspondiente con el resto de hallazgos hasta que en enero del 22 Carmen Usúa, restauradora contratada por el gobierno de Navarra, descubrió unas letras en la pieza. Posteriormente se interpretó como una mano. El descubrimiento era espectacular. Os describo la pieza. Se trata de una lámina de bronce cuya pátina contiene un 53% de estaño, 41% de cobre y un 2% de plomo. Repartición habitual en las aleaciones antiguas. La lámina es lisa en el lado de la palma, pero en el dorso la pieza presenta la forma abultada de las uñas, aunque mal conservada. Más datos. En el centro del extremo cercano a la muñeca, a la parte de la muñeca de la mano, recordemos que es una mano, la pieza presenta una perforación de 6,5 milímetros de diámetro, sin duda producida al clavar la pieza en un soporte blando, probablemente de madera, que junto con la ausencia de huellas de abrasión nos indican que la pieza probablemente no estuviese colgada, sino clavada. Y ahora, después de analizar físicamente la mano, vamos a la chicha, vamos al contenido de las inscripciones, porque sí, son 4 las líneas de inscripciones que se encontraron en la mano y se presentan en la parte posterior, que no en la palma. La escritura presentada en la mano de Irulegui es paleohispánica, un sistema de escritura emparentado con el antiguo íbero, pero que presenta una lengua diferente de la lengua íbera y sus variantes. En el caso del íbero escrito, los signos están descifrados y podemos reproducirlos fonéticamente, pero el significado de las palabras y por tanto el idioma son todavía desconocidos. Eso hace que casi toda la epigrafía íbera sea un auténtico misterio para los expertos. Pero volvemos a la mano de Irulegui. El sistema de escritura utilizado en este caso es una variante del sistema íbero, conocido como signario vascónico, y por lo tanto, aunque no lo entendamos, podemos transcribirlo. Sorioneke, Kunekeri Katere, o Tirtaneseakari, Eraukon. Los vascohablantes que estáis viendo este vídeo quizás probablemente habéis identificado alguna de las palabras de esta transcripción. El significado de las 3 últimas líneas es incierto, pero conocemos la primera palabra, Sorioneke o Sorioneku, según las interpretaciones, que se parece mucho a Zorioneko, del moderno vasco, del moderno euskera, que se traduciría en castellano como afortunado. Esto confirmaría el carácter votivo y apotropaico del objeto, es decir, es un objeto de culto y probablemente un objeto utilizado para alejar, para ahuyentar los males y proteger las casas de los propietarios. Tenemos que imaginárnoslo, por tanto, colocado en la puerta de alguna casa, quizás en el dintel, marcando una frontera impenetrable para los malos espíritus quizás. Los paralelismos con el euskera no dejan de ser curiosos. Estamos hablando de un idioma moderno representado en un objeto de más de 2000 años de antigüedad, en un sistema de escritura desaparecido. El objeto, por otro lado, ha sido colocado en el marco histórico de la primera mitad del siglo I a.C., momento previo al abandono del poblado, quemado hacia el 75 a.C., en un contexto de dominación y guerra civil romana. Pero ¿por qué es tan importante este objeto? ¿Qué tiene de especial la mano de Irulegui? Pues unas cuantas cosas. Lo primero es decir que la mano representa el texto más antiguo conocido en lengua vascónica. Había algún rastro de este euskera arcaico en alguna inscripción aquitana. En la estela de Lerga, en Navarra, del siglo I después de Cristo, por ejemplo, pero todas ellas se limitaban a mencionar nombres propios vascones escritos en latín. La mano prueba, por tanto, que el lenguaje vascónico era utilizado en contextos religiosos o votivos, que podía ser representado en sistemas de escritura paleohispánicos, no solo usando el alfabeto latino. Durante mucho tiempo se creía además que los vascones apenas escribían, suposición que quedaría descartada. Además, la similitud del Sorioneku de la mano con Zorioneko del vasco moderno refuerza la relación entre la lengua hablada por los vascones y el euskera o vasco histórico. Lura gogorra da lanerako. Bai, baina labore ona emango du. Y por último, y no menos importante,
importante, el hallazgo reabre el debate sobre las lenguas paleohispánicas. Y es que antes de la llegada de los romanos, el litoral mediterráneo de la península ibérica estaba salpicado por una serie de pueblos emparentados que compartían una cultura y cosmovisión comunes, probablemente, así como su sistema de escritura. La mano demuestra, por lo tanto, que este sistema de escritura ibérico común, o al menos una variante, se usó para plasmar una forma de protoeuskera. Pero entonces, ¿era la lengua vasca, el euskera, o su antecesora de la Edad del Hierro, una especie de prima cercana de la lengua hablada por los íberos? Y si nos vamos un poquito más allá, ¿era el pueblo creador de maravillas escultóricas como la Dama de Elche o la llamada Bicha de Balazote un pariente cercano del pueblo vasco? Muchas preguntas, muchas incógnitas que nacen de un mismo origen, la llamada hipótesis vasco-íbera, el vasco-iberismo. Teoría que el hallazgo de la mano de Irulegui no confirma, pero por supuesto tampoco desmiente, y una hipótesis, una teoría que nace hace muchísimo tiempo. Lo veremos, seguiremos en el próximo vídeo. Os quería dar una pequeña pincelada de lo que es este hallazgo, de lo que representa la mano de Irulegui. Vamos a seguir ahondando en este tema, me parece muy interesante. Yo como vasco hablante, que una lengua moderna pudiese tener raíces tan profundas, tan antiguas en la historia de la península, me parece increíble. Y sobre todo que pudiese ser una lengua, o al menos una variante, de la lengua hablada por los íberos en prácticamente la mayor parte de la península hace más de 2500 años. Seguiremos en el próximo vídeo, os hablaré del vasco-iberismo, de la teoría vasco-íbera y de lo que representa. Nos vemos.